conocido por todos ustedes. De todas maneras tengo un pequeño apunte chiquito porque ya es importante que lo conoces. El hermano fue iniciado el 12 de mayo de 1977 en la logia de la Fe Pública Delta número 77, adelantado el 6 de abril del año 1978 y exaltado el 2 de marzo de 1979. Tiene 37 años en la orden, en el Supremo Consejo, tiene 29 años y algo, somos mellizos, mellizos no edad, sino mellizos en el Supremo Consejo. Fue veterano de maestro, cuatro oportunidades. Bueno, voy a contarle un montón de cosas del hermano Pedro Danilo. Él siempre visita diferentes logias a dar charlas. Un hermano quiere que el hermano lo visite en su templo, él siempre está dispuesto a dar cualquier charla de filosofía. Él es en Perú, es la máxima autoridad de los Rosacruces, ¿no? Es el supervisor, superintendente general. Entonces tiene amplios conocimientos de lo que es el rosacrucismo y lógicamente de la masonería, sea neoyorquina o escocesa. Cualquier pregunta que quieran hacerle fuera del tema, fuera de la reunión, no hay ningún problema. Ahora él va a dar su charla y le suelo la palabra, repito. Adelante, el estudio. Muchas gracias. Buenas noches, capitanes y queridos hermanos. Vamos entonces a continuar con el segundo tema del primer ciclo del Seminario de Filosofía. Y nos toca en esta oportunidad hablar sobre la filosofía pitagórica, que lo vamos a hacer en dos partes, por la magnitud del tema. En primer lugar vamos a ubicarnos en cómo el Seminario de Filosofía ha sido diseñado en este primer ciclo, en lo que se llama la filosofía presocrática. Nosotros hemos visto en la primera fecha la exposición de los filósofos cosmólogos, que lo tuvo a su cargo nuestro hermano David Canales, hasta Heráclito. Ahora vamos a ver la parte de Pitágoras y los pitagóricos con la escuela heliáctica. Lo vamos a hacer en dos partes. Hoy tenemos la primera parte y el 11 de noviembre me parece que es la segunda parte. Ahora lo verificamos. Entonces lo vamos a hacer en dos partes y después seguimos con la cuarta fecha del seminario. Entonces estamos ya ubicados, hoy estamos con la escuela pitagórica. O sea, queríamos entonces aquí un poco recordar que cuando vimos nosotros en la exposición de los filósofos cosmólogos, que fueron los primeros que empezaron a analizar el cosmos y la naturaleza, encontramos que aquí se dieron origen a aquellos conceptos que tienen relación con las cosas y la creación de las cosas naturales. Hoy vamos a ver una posición un poquito diferente. Tenemos que reconocer, como reconocieron también los filósofos griegos, que aunque en Egipto no hubo, digamos, conceptualmente el término filosofía, sí Egipto fue la cuna donde la mayoría de los filósofos griegos viajaron y pasaron muchos años estudiando en las escuelas de los misterios de Egipto, y de donde se reconoce que empieza la tradición iniciática que se dispersa en el mundo a través de las llamadas órdenes iniciáticas tradicionales. De Egipto, estas enseñanzas pasaron a Grecia, ¿okay? Por aquellos filósofos que fueron a prepararse en Egipto y llevaron estas mismas enseñanzas en forma de escuelas, como es los misterios de Eleusis, por ejemplo, de donde justamente Pitágoras va a traer la parte primera de sus enseñanzas. ¿Cómo eran los misterios
en el siglo VI, en 530 años antes de nuestra era, en la época de Pitágoras. Vemos que predominaba la escuela de los misterios de Orfeo, la de Samotracia y la de Eleusis. Eran tres escuelas de misterios que fueron herederos de la tradición iniciática que empezó en el Antiguo Egipto y que de alguna forma mantenían los mismos rituales de iniciación similares o parecidos con ciertos cambios a cómo se llevaban en Egipto, en las pirámides y en la Esfinge, como hemos visto en algunos oportunidades. Lo que sí tenemos que recalcar es que los griegos justamente siempre ellos manifestaron esa profunda admiración que tenían con las enseñanzas que habían ellos conocido en Egipto y lo consideraban también como la cuna del conocimiento y receptores de una gran sabiduría. Casi todos los griegos, todos los filósofos griegos reconocen que de ahí trajeron mucho conocimiento y que el término, digamos, filosofía que puede llamarse el amor por el conocimiento o el conocimiento de las verdades eternas, de las dos formas de definir filosofía, provienen del conocimiento de Egipto, aunque no hayan conceptos filosóficos en el mismo Egipto. En el siglo V, antes de nuestra era, en el entorno en que ya Pitágoras nace, encontramos que estaba dominado por las religiones paganas. ¿Qué había pasado? Que hubo como una degradación popular de lo que eran las escuelas de los misterios, de Orfeo, de Eleusis, en el vulgo, y se comenzaron a hacer religiones en base a lo que el pueblo veía que ocurría en secreto en las escuelas de misterios. Entonces trataron de emularlo. Al tratar de emularlo, los conocimientos que eran solamente adquiridos por algunos pocos escogidos en estas escuelas de misterios, al llevarse hacia el vulgo, se distorsionaron. Y de ahí dieron nacimiento a lo que se llaman y se conocen como las religiones paganas, que florecieron en Grecia y en Roma hasta antes del cristianismo, y donde el cristianismo luego copia de Roma, del paganismo romano, muchos de sus elementos que utilizan ya para la de la religión, sobre todo cristiana. Pero los romanos habían hecho exactamente lo mismo de los griegos, porque los romanos suplantaron todos los dioses del panteón griego y le dieron nombres romanos. En este entorno, estas religiones paganas, teníamos dos que son importantes, y son muy importantes en lo que fue la formación de Pitágoras. Y era lo que se conoce como lo apolineo y lo dionisíaco, ¿no? Fueron dos dioses griegos de la religión pagana, uno que representaba el sol y el otro que representaba la naturaleza. Ya es conocido como Baco en Roma, pero ya también bajo cierta forma es una copia del Dionisio griego y con algunas características ya dedicadas a la agricultura, a la cosecha, y por eso se le conocía como el dios del vino. Este es el entorno de los griegos en la época de Pitágoras. Sobre la vida de Pitágoras, ¿qué podemos decir? Conocemos de Pitágoras a través de tres historiadores, que son de Diógenes, de Laercio, y habla de Pitágoras en el libro octavo de la vida de los filósofos más ilustres. Lo conocemos por Porfirio y por Jambres. Diógenes Laercio es en el cual tenemos aquí en la presentación las mayores referencias históricas. Y Pitágoras es hijo de Mesarco, que es un mercader de anillos y piezas de oros y metales, y de Pitaide, descendiente ella de la línea de Anseo, que fue fundador de Samos.
contrario a lo que se dice, según Laercio, Pitágoras no nació en Samos. Pitágoras nació en Fenicia, la ciudad fenicia de Sidón. Entonces, él ubica su nacimiento acá. Lo que pasa es que Pitágoras fue llevado muy pequeño a Samos, que era la patria de la madre. Antes del nacimiento de Pitágoras, se narra como parte de su historia que los padres fueron a consultar al oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos le dijo a la madre que tenía un niño que iba a ser muy inteligente y que este niño, ¿no?, iba a ser muy útil a los hombres de todos los tiempos. Y realmente, como podemos nosotros corroborar, Pitágoras pues trascendió, ¿no?, desde 530 años antes de nuestra era, la vigencia que tiene inclusive hasta nuestros tiempos. Ese niño fue llevado a la patria de sus padres, a Samos, y allí él fue educado y criado. Se dice que estudió en varias ciudades de Grecia y empezaba él desde muy corta edad a cuestionar, porque consideraba que la instrucción que él recibía era muy contradictoria. O sea, no habían verdades, o habían verdades a medias, o no habían verdades definidas que le puedan a él explicar el origen de las cosas, de alguna forma, al menos que sea superior a lo que él conocía de Anaximandro. Lo que él buscaba era el saber, pero de una forma integral. Él no quería que el conocimiento se lo den en partecitas, que después al hilvanarlas la encontraba muy contradictoria o conflictiva, que traen en conflicto. Una cosa no podía definirse de dos maneras diferentes. Y siempre cuestionaba las lecciones o las enseñanzas de sus maestros. Pero ya percibía que había tres mundos. Él percibía un mundo que era la tierra, el suelo que él pisaba, un mundo, el cosmos o el espacio que él veía, y el tercer mundo era el hombre propio, el hombre que estaba entre ambos mundos, estaba entre la tierra y entre el cosmos o el cielo. Por lo tanto, empezó ya a idear este concepto de integridad que él buscaba y que no encontraba en las enseñanzas. Para él entonces empezó a sintetizar que en la unión de estos tres mundos estaba el secreto del cosmos y del origen del hombre. Observaba los templos de Grecia muy detenidamente, los estudiaba, pasaba horas contemplando el frontispicio de los templos, las columnas y los triángulos sobre el frontispicio, y se explicaba por qué esa forma de construcción, por qué esa forma de los templos. Pero esa contemplación que él hacía de estas construcciones griegas lo llevó él a concebir que en el triángulo equilátero de la entrada de los templos, que tenían la forma de la letra D, o sea, el delta del alfabeto griego, debería encerrarse algo que podría explicar la naturaleza, la creación, la constitución triple del hombre que ella imaginaba, o sea, por deducción, como era antes la forma como se adquiría el conocimiento, y el universo coronado por la unidad divina. Decía, él veía en el triángulo equilátero, que este triángulo de alguna forma estaba representando simbólicamente el pensamiento que él tenía sobre la unidad. Así él pues supo que la unidad le pertenece a la unidad misma. Ese es el concepto que él pronuncia, ¿no? La unidad es la unidad misma, pero que lleva, si está todo lo que está dentro de la unidad, lleva al bien. Y la diversidad, o sea, si nos salimos de la unidad, decía él, se lleva a mal o a obrar mal. Pues bien, él
sabiendo o pensando que no era suficiente la instrucción que recibía en las escuelas griegas, continuamente pedía ir a Egipto a profundizar en sus enseñanzas. Él tenía conocimiento que en Egipto había sabios que tenían un conocimiento de las ciencias y que él quería pues salir de Grecia e ir hacia Egipto a seguir su periodo de instrucción. Entonces consiguió que Polícrates, que era el tirano de Samos, le diera una carta de recomendación dirigida a Masis, que era el rey de Egipto, el faraón, ¿no? Porque las escuelas de misterios en Egipto eran dirigidas por los faraones, y los faraones escogían quienes podían pertenecer y estudiar dentro de esas escuelas de misterios. Pues él llegó entonces a Egipto, y se presentó con la carta. Pero el entorno que él encontró no fue un entorno bueno. Él sufrió mucho. O sea, no, como era un extranjero en Egipto, un extranjero que había tocado las puertas del templo, es probable que ese sufrir mucho tenga que ver con las costumbres egipcias de llevar a los candidatos hacia las casas de salud, o sea, hacia el frontispicio de los templos, conocidos como pronaos, donde todos los buscadores iban, ¿no?, para ser preparados por un maestro, para ver si eran dignos o no de recibir esas enseñanzas. Normalmente se quedaban en la puerta del templo entre 1 o 2 años, antes de ser seleccionados para ingresar. Y en su historia entonces se narra que él no fue bien recibido, fue molestado muchas veces, le decían que se regresara a su tierra, lo ofendía por ser extranjero, pero él siempre actuó con humildad, pasó todas esas pruebas hasta que fue admitido en la fraternidad, y se cuenta que se inició en el templo de Heliópolis, en donde su progreso de él fue muy admirable, porque en el periodo que él pasó en Egipto, que fueron más de 20 años, casi 25 años, donde estuvo bajo la tutela de Sonches, el mago sacerdote de las escuelas de misterio, vivió, dice, toda clase de pruebas. Como ustedes saben, en las antiguas escuelas de los misterios, para progresar, los candidatos tenían que pasar, aparte de las pruebas por los 4 elementos, tenían que pasar por pruebas que estaban referidas al dominio del miedo, al dominio de los temores, del miedo, las emociones, el temor a la muerte, ¿no?, el temor a dejar la familia, que estaban relacionadas estas pruebas también con lo que es el desapego, porque se requería que la persona se dedicara con una devoción hacia los estudios que se enseñaban en estas escuelas. Hasta que en su última iniciación, él dice, vivió su muerte aparente, seguida por la resurrección de él mismo en su propio cuerpo. Finalmente, durante todos estos años que Pitágoras pasó en Egipto, los sacerdotes reconocieron, ¿no?, lo inteligente que él era, y llegó a obtener todos los conocimientos de estas escuelas, hasta que fue nombrado también magus, que era el grado máximo de las escuelas de los misterios de Isis, ¿no?, porque en Egipto habían las escuelas, misterios menores, representados por los misterios de Osiris, y los misterios mayores, representados por los misterios de Isis. Entonces llegó al máximo grado dentro de los misterios de Isis. Pero no solamente en él influyeron estos 25 años que él vivió en Egipto. Lo que pasa es que Egipto entró en guerra con Babilonia y perdió la guerra. Pitágoras fue capturado y llevado a la fuerza a Babilonia. En Babilonia él encontró y frecuentó a una serie de sacerdotes, magos, babilonios, caldeos, persas, fenicios y sabios judíos. Y se dice que de todos ellos aprendió durante 12 años.
que estuvo en ese cautiverio. De Egipto, entonces, podemos resumir, él aprendió la sagrada geometría, los principios del Dios geometriza, de la unidad, y los principios de la diversidad dentro de la unidad. De Fenicia, él aprendió la aritmética, y de los caldeos aprendió la astronomía. Cuando él regresó a Grecia, ya para formar su escuela, hay un hecho que no está público, pero que aparece en crónicas de algunas sociedades secretas, en que dice que Pitágoras pidió a los altos sacerdotes egipcios que le permitieran llevar una escuela de misterios a Grecia, pero que dependiera, ¿no? Y que tuviera comunicación, en constante comunicación con las escuelas de los misterios de Egipto. Y era como una carta patente que él pedía, y se la concedieron. Se la concedieron con la condición de mantener siempre ese intercambio entre los discípulos de él y los maestros de Egipto. Pero cuando él regresó a Grecia con esa carta patente, evitó enfrentarse al tirano, a Polícrates. Entonces decidió establecerse en la Magna Grecia, hoy pertenece a Italia, en Crotona. Crotona, si lo vemos donde está ubicado, está aquí, dentro de lo que es el país de Italia. Pero esta partecita verde era, podríamos decir, una colonia de Grecia, y se conocía como la Magna Grecia. Por lo tanto, se discute mucho dónde es que Pitágoras realmente instaló su escuela, en Italia o en Grecia. Entonces, algunos dicen, no, como fue Crotona, es Italia, porque además Pitágoras se aparta un poco de lo que fue la filosofía jónica de los filósofos que vimos la primera clase, y él se acerca más a lo que es, a lo que después va a ser conocido como la escuela eleáctica o la escuela itálica. Entonces, no importa realmente sobre si Crotona, perteneciendo en esa época a Grecia, lo debemos considerar como que Pitágoras formó su escuela de los misterios en Crotona, Grecia en ese momento, e Italia hoy día. Lo importante es que lo hizo. Y ahí fue que él comenzó a seleccionar discípulos, hombres y mujeres, que pudieran tener una formación tal como él la había recibido de los maestros egipcios. Pero hay un elemento que él incorpora. Se dice que la escuela de Pitágoras tenía como una parte esotérica, que era la escuela de misterios en sí, y una parte exotérica, que era la religión basada en los dioses griegos, ¿no? Principalmente Apolo y Dionisos. Porque los pitagóricos realmente profesaban la fe al dios Dionisos. Entonces, solamente un iniciado podría determinar si ese conocimiento de la filosofía pitagórica, o sea, los enunciados que él hizo, eran religiosos o eran realmente provenientes del conocimiento esotérico de la tradición iniciática. Entonces, solamente un iniciático lo puede ver. El culto de Dionisos se inspiraba en los misterios de Orfeo. Y aquí es donde viene la famosa contraposición de lo apolineo o lo dionisíaco, que no solamente empieza con el conocimiento de la filosofía pitagórica, sino también en los tiempos modernos Nietzsche lo vuelve a plantear. Ya, cuando en el tercer ciclo vamos a ver que Nietzsche, este filósofo, digamos, contemporáneo, plantea también esto
esta misma discusión, ¿en qué? En algo que vamos a ver en unos momentos más. Pero ya con Pitágoras, las reglas que él pone en su escuela le dan una orientación al discípulo de esos dos aspectos que simbolizaban ambos dioses o ambas religiones. ¿Qué eran esos aspectos? Cuando hablamos de lo apolíneo, nos estamos refiriendo que los seguidores de Apolo pues, mantenían estos conceptos o estos preceptos, eran como los dogmas. Primero, el culto a la belleza y al orden, porque se veía que este culto realmente lo que fortalecía eran conceptos de proporción, medidas, igualmente lo estático y lo estético, es estético. También Apolo, como hijo de Zeus, representaba el día o la luz, representaba la racionalidad y representaba lo aparente, ¿no? Lo aparente es decir, lo que podríamos llamar las creencias, ¿no? Los fenómenos. Hay muchas personas que los conceptos que tienen son porque los creen, no porque los conocen. Entonces eso se llama lo aparente. Yo creo que, pero lo conoces, entonces no lo creas. Mejor es en este caso, hablar por conocimiento, no por creencia. Hablar porque lo conoce, no por fe. Entonces es lo que diferencia a las religiones de las escuelas esotéricas, ¿no? El iniciado habla con conocimiento, ¿no? Mientras que el seguidor de una religión habla por la fe, aunque no tenga el conocimiento, habla por la creencia en, no por lo que él sabe de. También Apolo representa el individuo y el íntimo. Ahora, es importante esta discusión aparentemente de religiones, porque tiene que ver también con nuestro cerebro, con la forma como pensamos, cómo actuamos. Por el otro lado, la religión dionisíaca está más referido a un flujo continuo de vida. Ya no hay orden, no hay medida, sino que todo debe continuar tal y cual es la naturaleza, el flujo natural de las cosas, sin medida. Entonces ellos proponen que todo sea dinámico, la noche y la oscuridad son los mejores momentos para dedicarse a esta religión, a participar de las ceremonias. La voluntad irracional es la que se manifiesta, es decir, los instintos, y también tratan de buscar lo verdadero, o sea, la cosa como es en sí. O sea, acá hay un concepto de un proceso de razonamiento diferente. Y la unidad del todo, que según esta religión es una experiencia personal, o sea, experiencia personal que no es propiedad de nadie, es impersonal, ¿no? Es como decir, la experiencia con Dios es una experiencia impersonal. Dios no es una persona, Dios no es algo que exista. Entonces entre la realidad y lo impersonal es donde el culto dionisíaco se diferencia. Y lo ilimitado o la ruptura del libre, o sea, para lo que profesa la religión de Dionisio no hay límites, hay el desenfreno, que después es característica de la religión romana, del culto a Baco. Baco es el dios del desenfreno. Muy bien, cuando se discute esta tendencia de Apolo y de Dionisio, como Dionisio era el dios influyente en la escuela pitagórica, podríamos nosotros resumir que lo apolíneo es el espíritu griego, el culto, también a lo limitado, pero en tendencia a lo que es la perfección. Mientras que lo dionisíaco es más bien, como dice, el dominio de las fuerzas oscuras de la naturaleza, pero más que eso, es el dominio de las pasiones, es el desenfreno,
las pasiones ilimitadas que puede ser llegar a cabo al desorden de la persona. Ya en los tiempos modernos se dice, ¿no? Y ya lo sabemos por la psicología actual, que de alguna forma nuestro cerebro, nuestros dos hemisferios cerebrales, en cuanto al hemisferio izquierdo, se dice que es medio dionisíaco, y el hemisferio derecho representa lo apolíneo. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo está relacionado con todas las funciones objetivas y materiales y de movimientos motores del lado derecho, mientras que el hemisferio derecho está referido o sea, la zona del hemisferio derecho se desarrolla más, por ejemplo, cuando la dedicamos a la meditación, al arte, a la música, a lo abstracto. Entonces desarrollamos. Si no desarrolláramos esa parte del hemisferio derecho, las emociones, el control emocional, y viviéramos más dominados por la parte material y objetiva de nuestro cerebro, de nuestro hemisferio izquierdo, iríamos al desenfreno, iríamos a las pasiones, iríamos a las cosas, las cosas materiales. Mientras que el hombre, y eso es lo que buscaba Pitágoras, al enfrentar estos dos conceptos religiosos, buscaba que el hombre encontrara aquel balance de vida, porque esos eran los dos aspectos de la naturaleza del ser del hombre. Cuando, desde que el hombre es hombre, desde que el hombre empieza a preguntarse quién soy, y definitivamente las escuelas filosóficas tratan de dar una respuesta al qué soy, nos enfrentamos a definir estos conceptos. La naturaleza del ser. ¿Qué soy? Cuando decimos qué soy, que eso debería ser un análisis que desde el primer grado nosotros deberíamos hacerlo, la cámara de reflexión. La cámara de reflexión es de este concepto, ¿qué soy? Porque ya en el proceso de iniciación mismo se nos dice, ¿no?, que debemos alejarnos de los vicios de una persona virtuosa. Entonces se nos está llevando hacia aquella parte no desarrollada mucho de nuestro lado derecho del cerebro. Muy bien, entonces a eso se refería cuando Pitágoras a sus discípulos les inculca que conozcan los dos aspectos de las religiones, pero que a sus discípulos les da una serie de pautas para que ellos se comporten de tal forma que logren el equilibrio de su ser. El otro aspecto de la filosofía pitagórica es lo referente a las matemáticas. Ellos creyeron encontrar en los números el principio, el a qué, lo que explicó David en la primera clase. Ellos creyeron, los pitagóricos en general, que en el número estaba el principio de todo, ¿no? Lo que ya los Tales de Miletos lo habían expresado como elementos naturales. Pero Pitágoras avanza un poco más. Por eso se dice que si bien es cierto, los milesios representaban la escuela de los elementos naturales, hay fuego, hay lluvia, hay agua, todo es parte de la naturaleza, y en esos conceptos de la naturaleza es donde se forman los elementos. Pitágoras no. Pitágoras avanza y dice, la naturaleza en realidad son números, y para él los números más importantes eran el 1, que representaba el punto, el 2, que representaba la raya, el 3, que representaba el triángulo, y el 4, que representaba el todo. Por eso el número 4 era su número sagrado, al igual que el número 10. El símbolo o logo que tenían en la escuela pitagórica era un cuadrado inscrito dentro de un cuadrado, como lo pinta bien Rafael en el famoso cuadro La Filosofía, ¿no?, que está en la cámara de la asignatura en el Vaticano. Cuando Rafael pinta ese cuadro, La Filosofía,
o la escuela de Atenas, junto a Pitágoras pone la tetractis, que es la tetractis pitagórica, y pone en el piso un cuadrado oscuro, y rodeado por otro cuadrado más claro. Pero el número 10, porque el número 10, al representar la suma de los 4 principios del universo, ¿no?, el punto, la línea, el triángulo y el todo, entonces el 10 es el todo, porque era la suma de los 4 principios del universo. Así como lo expresaba Pitágoras cuando trata de transmitir que es el número, el representativo del origen y la creación del universo. Por lo tanto, él dice que solo a través de la matemática se puede obtener la exactitud completa y la evidencia absoluta del movimiento de los cuerpos celestes. O sea, que si nosotros queremos saber cómo los cuerpos se mueven y por qué, tenemos que buscarlo a través de cálculos matemáticos. Entonces Pitágoras, ¿qué nos dice? Nos dice que el principio de todas las cosas es la unidad, el 1. Que de esto procede la dualidad, el 2, que es indefinida. Y depende como materia de la unidad que la causa, que es el 3. Que ese es el famoso, el famoso teorema primario del 1 más 1 es igual a 3. Porque para Pitágoras el 2 no existe, el 2 es un estado de transición para formar el elemento, que es el número 3, que vuelve a ser el 1, que es lo que expresa él acá. O sea, el 1 más 1 no es 2, el 1 más 1 es 3, porque ya el 1 fue transitorio hasta mientras que no se fusionara con el otro 1. Por eso 1 más 1 es un tercer elemento que vuelve a ser 1, ¿no? Como un elemento diferente es 1 nuevamente. No sé si me dejo entender con el ejemplo. Pero después lo podemos ver, quizás con una pizarra o haciéndolo en un ejemplo, por ejemplo, de la tabla de elementos, ¿no? Entonces, Pitágoras decía que de los números provienen los puntos, de los puntos las líneas, de las líneas las figuras planas, las sólidas, y de estas los cuerpos sólidos. Todo este planteamiento de Pitágoras, basado en números y matemática, lo comienza él a desarrollar en su escuela, y también sus seguidores de la escuela, en lo que son los famosos poligonales. ¿Los poligonales qué son? Los poligonales son un intento de Pitágoras de explicar que los elementos, o sea, las cosas, no necesariamente son productos de los elementos naturales como los milesios lo habían definido, sino que los números son los que producen que las cosas sean diferentes, es decir, las cosas que se crean se agrupen en clases, y esas clases van a estar referidas a los números que las contienen. Es así, que tenemos, por ejemplo, el 4, el 9 y el 16 son números cuadrados, ¿no? El 1 y el 3 son números triangulares, el 2 es transitorio, no existe, ¿no? El 2 lo pasa como un número incompleto en lo que son la formación de las cosas, que está compuesta por un estado transitorio, el 6, el 12 y el 20. Entonces las cosas como son creadas va a depender de cómo estos números se agruparon. Miren qué interesante, porque si comparamos este principio con lo que es la tabla de Mendeleev, ¿no?, que nosotros hemos estudiado, y si lo comparamos con lo que el famoso alquimista John Dalton propuso en lo que son las leyes atómicas de los elementos, está esta misma forma de razonamiento, que los elementos materiales realmente es un conjunto de adición sucesiva de energías, de la energía electrón con el protón. 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es un tercer elemento, es una cosa diferente, que es el átomo de hidrógeno, que va a ser un 1, ¿no? Entonces, esto mismo lo plantea él para explicar el origen de las cosas, y esas son las clases. Las cosas son triangulares, son cuadrangulares o son poligonales. Por eso, de ahí es donde nace la diversidad. Es decir, en todas las cosas encontramos nosotros una relación y una proporción numérica.
Y así es como salen los famosos poligonales. Claro que no lo vamos a explicar, pero creo que Rolando lo tiene ya definido en las fórmulas que... Pero este sería una forma de representación de cómo las cosas, ¿no?, a través de los números se van formando. Y luego viene el siguiente concepto. Una vez que él sale del primer elemento, o del primer mundo que él llama Tierra, ¿no? Ya saben ustedes, en el centro está la humanidad y el cosmos o el cielo está arriba. Entonces él dice, ¿cómo voy a interpretar yo los planetas que veo en el cielo? Entonces él idea la forma representativa de lo que son las esferas. ¿Y eso qué significa? Que alrededor, ¿no?, de la Tierra, porque en ese entonces se pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Alrededor de la Tierra, que la Tierra no estaba en el centro del universo, sino en el centro del universo había un fuego, ¿no? Había un fuego creador, había una energía, fuego creador, transmutador, y alrededor de ese fuego está el Sol, la Tierra y todos los planetas. ¿Cómo estaban? En forma de esferas. ¿Y cuál era el concepto de esto? Porque estas son las caras exteriores de las esferas. Era esta. Entonces teníamos al fuego en el centro y alrededor las esferas cónicas. O sea, no eran, o sea, era todo un mundo de esferas sobre esferas sobre esferas, ¿no? Este era su concepto de cada planeta giraba en la cara exterior de su propia esfera. ¿Sí? Fíjense que hoy en día se acepta que las galaxias no son planas, sino son en forma espiral, en forma de espiral, ¿no? Entonces de ahí él saca, en estas mediciones que él hace, nos comienza a hablar que es el viaje de los planetas a través de su esfera. Cuando toca en ese viaje el planeta, los diferentes puntos de la esfera, vibran con un acorde que corresponde a cada una de las 7 notas de la escala musical. Y de ahí es donde viene la famosa frase de Pitágoras de la armonía de las esferas, o la música de las esferas. O sea, es el concepto filosófico que Pitágoras nos hereda junto con el conocimiento de los números, la música y la forma de interpretar el cielo que él ve. Hoy en día se sabe que es verdad que el universo tiene un sonido, que las galaxias tienen un sonido, que ya los satélites y las naves han captado, han sido publicados cuál es el sonido de la Tierra, cuál es el sonido de Marte, cuál es el sonido de Júpiter, hasta cuál es el sonido del Sol. Eso se conoce, existen esos sonidos. O sea, incluso el famoso compositor que compuso la música de las esferas, que no recuerdo su nombre, podría sentirse satisfecho que ya la ciencia ha demostrado que realmente todos los planetas y el universo entero es una armonía, es una sinfonía de música. ¿Cuáles son los aportes pitagóricos a la ciencia y filosofía? En primer lugar, la geometría, que deja de hacer solamente la medición de la Tierra, porque geometría era tierra, metría, medida de la Tierra, ¿no? Para transformarse en una ciencia. Luego, el descubrimiento de la raíz cuadrada de 2, ¿no? Al explicar las 2 cuerdas y la división del cuadrado, para encontrar que realmente el 2 tiene una raíz cuadrada, ¿no?, que es 1.141421, 4, ¿no? Es la raíz cuadrada de 2, ¿no? Hagan su calculadora, así que esa es la raíz cuadrada de 2. Y es así como la saca, ¿no? Y él saca la raíz cuadrada de 2, que era un número irracional sin medida. También el concepto de Dios. Para Pitágoras, Dios es lo eterno, es lo inmutable. El alma es una armonía que está encarcelada en el cuerpo. Interesantísimo. Es un concepto que seguramente él lo trae de Egipto y lo trae también de la relación que Pitágoras tenía con las otras escuelas de misterio, de Samotracia, de la Caldea, de Asiria, etc. Entonces, el alma está encarcelada en el cuerpo
porque pagando una culpa por pecados pasados. ¿Cuándo? En una vida anterior. Porque no va a encarcelar el alma ahora por pecados pasados si recién está naciendo, está encarnando, ¿no? Y eso es lo que constituye su famoso concepto de lo que es la transmigración de las almas. Así que las almas van migrando para escaparse de esta cárcel que es el cuerpo, para en algún momento, después de su muerte, de alguna de sus muertes, encontrarse nuevamente con la vida divina de la cual proviene. Yo he leído algunos escritores que dicen que Pitágoras creía que la transmigración de los cuerpos era que el alma de una persona podía, en este momento, de repente, meterse en el cuerpo de otra persona. Y eso no es lo que Pitágoras dijo. La transmigración de las almas es lo más cercano a lo que hoy día conocemos como la reencarnación. La reencarnación. Igualmente la escala musical, compuesta por números, patrones, ritmos, acordes. Y el famoso teorema de Pitágoras, que después fue tomado por Euclides, ¿no? Ahora, el famoso teorema de Pitágoras en realidad no fue un descubrimiento de Pitágoras. Se sabe que este fue un conocimiento que Pitágoras heredó de los babilonios. Ya los babilonios conocían esta proporción del triángulo rectángulo en relación de los lados con la hipotenusa. Entonces él lo que hizo fue incorporarlo. Es más, los babilonios también conocían la raíz cuadrada de 2 de una manera aproximada. Pitágoras lo resolvió. Ese es el valor de Pitágoras. Entonces, como bien nos manda las instrucciones que tenemos que ahora ver cuáles son los aportes de Pitágoras a la masonería. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que Pitágoras está presente en los 33 grados del rito eclesial santidad aceptable, ¿no? En las diferentes conferencias que hemos tenido, desde el grado 1 hasta el 33, hemos visto que Pitágoras está presente en los 32 grados de todas maneras, ¿no? Los 32 grados del rito eclesial santidad aceptable. Por ejemplo, la filosofía de los números, que está relacionado con el primer grado, también con el segundo grado. La música, acordes y armonía, con el segundo grado. La geometría sagrada, también con el segundo grado y con el tercer grado. La inmortalidad del alma o la transmigración está relacionada también con el tercer grado. El concepto de Dios está relacionado ya en los grados filosóficos de la orden, ¿no? El concepto de Dios, la Nueva Jerusalén, el nombre de Dios, etc. Se estudia ya en los grados filosóficos, en los altares de los grados filosóficos. Y los ciclos, ritmos y cosmos, que están en todos los grados. En todos los grados vamos a encontrar las leyes de la creación y vamos a estudiar las leyes del universo, los 7 principios de Hermes, la forma como debemos interpretar el cosmos. Es decir, Pitágoras da un aporte a la masonería, que claro, este es un resumen, seguramente hay muchos más que ustedes van a encontrar en los diferentes grados, ¿no? del rito. Muy bien. Entonces, para continuar con la filosofía pitagórica, hoy vamos a continuar con la Escuela de los Misterios Pitagóricos. Pero eso va a ser el 7 de noviembre del 2014. Hasta aquí la charla, teníamos solamente 45 minutos para empezarla. Vamos a pasar a un coffee break, unos 10 minutos. Después regresamos a la posición para todos los hermanos que quieran hacer alguna pregunta, alguna ampliación de acuerdo a los tratados. Nosotros hemos visto en la primera fecha la exposición de los filósofos cosmólogos, que lo tuvo a su cargo nuestro hermano David Canales, hasta Heráclito. Ahora vamos a ver la parte de Pitágoras y los pitagóricos con la escuela heliáctica. Lo vamos a hacer en 2 partes. Hoy tenemos la primera parte y el 11 de noviembre me parece que es la segunda parte. Ahora lo verificar. Entonces lo vamos a hacer en 2 partes. Y después seguimos con la 4ª fecha del seminario. Entonces estamos ya ubicados. Hoy estamos con la escuela pitagórica. O sea, queremos entonces aquí un poco recordar que cuando vimos nosotros en la exposición de los filósofos cosmólogos, que fueron los primeros que empezaron a analizar el cosmos y la naturaleza, encontramos que aquí se dieron origen a aquellos conceptos que tienen relación con las cosas y la creación de las cosas naturales. Hoy vamos a ver una posición un poquito diferente.
Tenemos que reconocer, como reconocieron La máxima autoridad de los Rosacruces, ¿no? El supervisor, superintendente general, entonces tiene amplios conocimientos de lo que es el rosacrucismo y lógicamente de la masonería, sea neoyorquina o escocesa. Cualquier pregunta que quieran hacerle fuera del tema, fuera de la reunión, no hay ningún problema. Ahora él va a dar su charla y le suelo la palabra, repito. Adelante, el director del estudio. Buenas noches. Buenas noches, capitanes y queridos hermanos. Vamos entonces a continuar con el segundo tema del primer ciclo del seminario de filosofía. Y nos toca en esta oportunidad hablar sobre la filosofía pitagórica, que lo vamos a hacer en dos partes, por la magnitud del tema. En primer lugar, vamos a ubicarnos en cómo el seminario de filosofía ha sido diseñado en este primer ciclo, en lo que se llama la filosofía presocrática. Conocido por todos ustedes. De todas maneras tengo un pequeño apunte chiquito porque ya es importante que lo conoces. El hermano fue iniciado el 12 de mayo de 1977 en la logia de la Fe Pública Delta número 77, adelantado el 6 de abril del año 1978 y exaltado el 2 de marzo de 1979. Tiene 37 años en la orden, en el Supremo Consejo, tiene 29 años y algo, somos mellizos, mellizos no edad, sino mellizos en el Supremo Consejo. Fue veterano de maestro, cuatro oportunidades. Bueno, voy a contarle un montón de cosas del hermano Miguel Danilo. Él siempre visita diferentes logias a dar charlas. Un hermano quiere que el hermano lo visite en su templo, él siempre está dispuesto a dar cualquier charla de filosofía. Él es en Perú, es la de Pitágoras. Vemos que predominaba la escuela de los misterios de Orfeo, la de Samotracia y la de Eleusis. Eran tres escuelas de misterios que fueron herederos de la tradición iniciática que empezó en el Antiguo Egipto y que de alguna forma mantenían los mismos rituales de iniciación similares o parecidos con ciertos cambios a cómo se llevaban en Egipto, en las pirámides y en la Esfinge, como hemos visto en algunos oportunidades. Lo que sí tenemos que recalcar es que los griegos justamente siempre ellos manifestaron esa profunda admiración que tenían con las enseñanzas que habían ellos conocido en Egipto y lo consideraban también como la cuna del conocimiento y receptores de una gran sabiduría. Casi todos los griegos, todos los filósofos griegos reconocen que de ahí trajeron mucho conocimiento y que el término, digamos, filosofía que ponían los filósofos griegos, que aunque en Egipto no hubo, digamos, conceptualmente el término filosofía, sí Egipto fue la cuna donde la mayoría de los filósofos griegos viajaron y pasaron muchos años estudiando en las escuelas de los misterios de Egipto, y de donde se reconoce que empieza la tradición iniciática que se dispersa en el mundo a través de las llamadas órdenes iniciáticas tradicionales. De Egipto, estas enseñanzas pasaron a Grecia, ¿okay? Por aquellos filósofos que fueron a prepararse en Egipto y llevaron estas mismas enseñanzas en forma de escuelas, como es los misterios de Eleusis, por ejemplo, de donde justamente Pitágoras va a traer la parte primera de sus enseñanzas.
¿Cómo eran los misterios en el siglo VI, en 530 años antes de nuestra era, en la época